Hola, hola, mis amores. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rinconcito favorito de YouTube. La energía que irradian desde sus pantallas siempre me recarga las pilas y me hace sentir que esta comunidad virtual es más real que nunca. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, de esos que se graban en la memoria por la cantidad de sonrisas y momentos bonitos que acumulan. Un día de esos que te hacen agradecer por las pequeñas cosas, por el sol que entra por la ventana, por el café caliente en la mañana y sobre todo por la compañía de personas especiales, aunque sea a través de una pantalla. Y bueno, como siempre, me emociona muchísimo conectar con ustedes a través de esta pantallita, compartir mis pensamientos más profundos, mis aventuras más alocadas y, por supuesto, las últimas novedades de todo lo que está pasando en mi vida, tanto los pequeños detalles del día a día como los grandes momentos que marcan un antes y un después. Hoy prepárense porque el vídeo viene cargadito de emoción, de confesiones que he guardado en secreto hasta ahora, y de cositas que estoy segura les van a encantar, porque sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento tanto como yo. Así que agarren sus bebidas favoritas, pónganse cómodos, acomódense en ese sofá que tanto aman y prepárense para disfrutar de una charla íntima y sincera, como las que tanto nos gustan. Y es que como ya seguramente habrán visto por el título, o tal vez porque la vibra que emano ya los puso en alerta, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, digamos que ha estado rondando bastante por mi cabeza últimamente como una melodía pegajosa que no te puedes quitar de encima, y que muchos de ustedes, con esa intuición que los caracteriza, con mucha curiosidad y un cariño que me conmueve, me han estado preguntando a través de comentarios, mensajes directos y hasta en algún que otro encuentro casual en la calle. Así que sin más rodeos, sin darle más vueltas al asunto, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de bodas. Sí, señores y señoras, bodas, el gran evento, el compromiso eterno, la celebración del amor en su máxima expresión, la unión de dos almas que deciden caminar juntas el resto de sus vidas. Y ojo, no estoy diciendo que ya tenga el vestido blanco colgado en el armario, o que esté afinando los últimos detalles de la lista de invitados, pero sí que hay cositas que quiero compartir con ustedes, experiencias, pensamientos y un mar de emociones que ya no puedo seguir guardándome para mí sola. Este es el momento perfecto para desahogarme y compartir con ustedes esta etapa tan emocionante. Pero antes de que me emocione demasiado, antes de que la adrenalina me suba hasta las nubes y empiece a dar saltos de alegría por toda la casa, con el riesgo de romper algún que otro objeto decorativo, les quiero recordar, a los que son nuevos por aquí y a los que ya son parte de esta familia, que se suscriban a nuestro canal. Denle clic a ese botoncito rojo que está por ahí abajo, ese que parece un imán que te atrae irresistiblemente. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones, esa que te avisa cuando hay un vídeo nuevo listo para ser devorado, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque les prometo que vienen muchas sorpresas más, muchas aventuras, muchos momentos de risa y reflexión, y sobre todo, mucha conexión entre nosotros. Ya saben que aquí compartimos de todo un poquito, risas a carcajadas, reflexiones profundas sobre la vida, viajes a lugares paradisíacos, tips de belleza para que se sientan radiantes y ahora, como si fuera poco, hasta planes de boda, con todos los detalles, los nervios y la emoción que esto conlleva. Así que no se lo pueden perder. Les prometo que esto es solo el comienzo de un viaje fascinante que vamos a recorrer juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos ni misterios, vamos a lo que nos truje chencha, como diría mi abuela, a desgranar este tema que nos tiene a todos con el corazón a 1000 por hora. A ver por dónde empiezo porque la verdad es que las ideas me atropellan y siento que tengo tantas cosas que contarles que no sé por dónde empezar. Bueno, primero que nada, quiero ser completamente sincera con ustedes, como siempre lo he sido. No voy a pintar una realidad que no existe, ni a esconder mis verdaderos sentimientos detrás de una máscara. El tema de la boda o del matrimonio en general nunca ha sido algo que haya estado en mi lista de prioridades desde pequeña. No era uno de esos sueños que adornaban mis noches ni una de esas metas que marcaban mi camino. No era de esas niñas que soñaban con el príncipe azul que llegaría en un caballo blanco, rescatándome de la torre de la vida, ni con el vestido de princesa digno de un cuento de hadas con volantes, lentejuelas y una cola kilométrica. No me malinterpreten, siempre he creído en el amor, en todas sus formas y manifestaciones, y en las relaciones bonitas, esas que te hacen crecer. Y te impulsan a ser la mejor versión de ti mismo. Pero como que la idea de la boda tradicional, con toda la parafernalia que conlleva, con los protocolos, las expectativas y el estrés que puede generar, no era algo que me llamara particularmente la atención. Era como un concepto lejano, ajeno a mi realidad,
que veía en las películas o en las bodas de mis amigas, pero que no me imaginaba viviendo en carne propia. Pero la vida, como todos sabemos, es experta en darnos sorpresas, en cambiar nuestros planes de la noche a la mañana, como si fuera una ruleta que gira sin parar, y en hacernos ver las cosas desde una nueva perspectiva, con nuevos ojos, con un corazón más abierto y receptivo a las emociones. Y eso, mis amores, es exactamente lo que me ha pasado. La vida me ha dado un giro inesperado, me ha puesto a prueba y me ha regalado la oportunidad de ver el amor desde otra dimensión, con una profundidad que jamás había experimentado. Últimamente he estado pensando mucho en el futuro, en las cosas que quiero construir, en el tipo de vida que quiero llevar, en las personas que quiero tener a mi lado en cada paso de este camino, y en cómo quiero celebrar el amor que siento en mi corazón. Y sí, la idea del matrimonio ha empezado a sonar cada vez más atractiva para mí, como una melodía suave que me susurra al oído y me invita a soñar. No sé si llamarlo un cambio de mentalidad, una evolución personal, un despertar de mi propia alma o simplemente una consecuencia de estar realmente enamorada, de sentir ese amor que te atraviesa hasta los huesos y te transforma por completo. Pero lo cierto es que el concepto de una unión formal, de un compromiso eterno, de prometerse amor incondicional para toda la vida, ahora me genera mucha ilusión, una emoción que me desborda y que me hace sentir como una niña con zapatos nuevos. Y ojo, cuando digo ilusión, no me refiero a la típica imagen de la boda perfecta de Pinterest, con el pastel de 1000 pisos que parece una obra de arte, las flores extravagantes que adornan cada rincón y la decoración que parece sacada de una revista de diseño. Me refiero a la ilusión de celebrar un amor verdadero, un amor que nos hace crecer, que nos inspira a ser mejores personas, que nos acompaña en cada paso del camino, en las alegrías y en las tristezas, en los éxitos y en los fracasos. Me refiero a la ilusión de construir un futuro juntos, de compartir sueños, de apoyarnos mutuamente y de envejecer con la persona que amas. Y cuando hablo de nos, por supuesto, me refiero a mi pareja, a ese hombre maravilloso que ha conquistado mi corazón con su sonrisa, su inteligencia y su alma noble. No voy a entrar en muchos detalles personales aquí, porque respeto su privacidad, y sé que no a todo el mundo le gusta estar en el ojo público, ser el centro de atención y que su vida sea comentada por todos. Él es una persona reservada, que prefiere mantener un perfil bajo y que valora su intimidad por encima de todas las cosas. Pero puedo decirles que es una persona increíble, que me entiende con tan solo una mirada, que me apoya en todos mis proyectos y locuras, que me hace reír a carcajadas con sus ocurrencias y que me hace inmensamente feliz con su amor incondicional. Es mi compañero de vida, mi mejor amigo, mi confidente, mi cómplice en todas mis aventuras y la persona que me hace sentir completa. Y bueno, supongo que la felicidad es algo contagioso, ¿no creen? Como una risa que se propaga en un grupo de amigos, como un bostezo en una sala de espera. Y esa felicidad que siento a su lado, esa plenitud que me invade cuando estoy con él, es la que me ha llevado a considerar seriamente la idea de una boda, de formalizar este amor y de celebrar nuestra unión con las personas que más queremos. La verdad es que, como les comentaba, este tema ha sido algo que hemos estado conversando mucho en largas noches de charlas íntimas, compartiendo sueños, expectativas y miedos. No ha sido una decisión impulsiva, tomada a la ligera, ni mucho menos. No fue un capricho de un día, ni una fantasía pasajera. Hemos hablado de nuestros sueños para el futuro, de las cosas que queremos construir juntos, de cómo nos imaginamos nuestro futuro, de la vida que queremos llevar, de los retos que queremos enfrentar de la mano, de los viajes que queremos hacer, de los hijos que queremos tener, de las canas que queremos ver crecer juntos. Y hemos llegado a la conclusión de que sí, nos gustaría celebrar nuestro amor de una manera especial, rodeados de las personas que más queremos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de todos aquellos que han sido testigos de nuestra historia y que nos han acompañado en este camino. Y eso, mis amores, es lo que realmente importa, celebrar el amor en su esencia más pura, la unión de dos almas que se complementan, la conexión que sentimos el uno por el otro, ese lazo invisible que nos une y que nos hace sentir que somos uno solo. No se trata del vestido, ni del banquete, ni de la lista de invitados, ni de las flores más exóticas, ni del lugar más lujoso. Se trata de celebrar el amor, la complicidad, el respeto, la admiración y la felicidad que compartimos. Se trata de celebrar que hemos encontrado a nuestra alma gemela, a la persona con la que queremos pasar el resto de nuestras vidas. Y en este punto quiero aclarar que todavía no hay nada concreto, que no he mandado a hacer el vestido, que no he reservado el lugar, que no he enviado las invitaciones, que no he elegido el menú, que no tengo ni idea de qué canciones sonarán en la fiesta. No hay fecha, ni lugar, ni lista de invitados, ni un presupuesto definido.
Todo está en una fase de planificación, de ideas que van y vienen, de conversaciones que se extienden hasta la madrugada, de sueños que se materializan poco a poco. Y me hace mucha ilusión compartir este proceso con ustedes, porque sé que muchos de ustedes se sienten parte de mi vida, que me acompañan en cada paso de este camino, que celebran mis alegrías y me apoyan en mis tristezas. Y bueno, esta noticia es muy importante para mí, es un capítulo nuevo en mi vida, y quiero que ustedes sean los primeros en enterarse de todo lo que está pasando. Y aunque entiendo que algunos de ustedes ya se estén imaginando la boda de ensueño, la boda más lujosa, la boda más original, la boda que marque tendencia en las redes sociales, les pido que no se adelanten, que no se precipiten, que tengamos paciencia, porque todavía estamos en los primeros pasos construyendo los cimientos de este proyecto tan importante. Estamos como explorando diferentes opciones, como si fuéramos dos detectives que investigan el lugar perfecto, la decoración ideal y la celebración que mejor refleje nuestra personalidad y lo que queremos transmitir a todos nuestros invitados. Hemos estado pensando en muchas posibilidades, desde una boda íntima y sencilla en la playa, con los pies en la arena, el sonido de las olas y una fogata para la noche, hasta una celebración más grande y formal en un lugar especial con un salón de baile, una orquesta y un menú de varios tiempos. Y la verdad es que cada opción tiene su encanto, cada una ofrece una experiencia diferente, y nos ha costado mucho decidirnos por una u otra. Lo importante al final del día, es que sea una celebración que refleje nuestra esencia, nuestra forma de ser, nuestros gustos y nuestra historia de amor, que sea auténtica, que no sea una copia de lo que vemos en Internet, que tenga nuestra impronta personal. Que sea significativa para nosotros y para las personas que nos acompañen en ese día tan especial, que sea un recuerdo inolvidable para todos. Y también, algo muy importante para mí, es que sea una celebración divertida, llena de alegría, de risas, de bailes y de buena energía, que todos se sientan como en casa y que disfruten al máximo de este momento tan especial. Al fin y al cabo se trata de celebrar el amor, la alegría de estar juntos, la emoción de compartir este momento con las personas que amamos y la felicidad de saber que estamos a punto de comenzar una nueva etapa en nuestras vidas. Y bueno, hablando de la organización, la verdad es que ya me empiezo a sentir un poco abrumada con todos los preparativos, como si me hubieran puesto una montaña de tareas por hacer y no supiera por dónde empezar. Hay tantas cosas que considerar, tantas decisiones que tomar, tantos detalles que planificar, el vestido, la elección del diseñador, la prueba de vestuario, los zapatos, el velo, el ramo, las flores, los colores, la decoración, la música, el DJ o la orquesta, el menú, el catering, la degustación, la tarta nupcial, la lista de invitados, las mesas, el sitting, las invitaciones, las flores, el fotógrafo, el videógrafo, los regalos de boda, el viaje de luna de miel, el papeleo, la documentación. La reserva del lugar. Uf. La verdad es que nunca me imaginé que organizar una boda pudiera ser tan complicado, que tuviera tantos detalles a tener en cuenta, que requiriera tanta planificación y coordinación. Es como si fuera un proyecto gigante, un rompecabezas de miles de piezas que tienes que encajar a la perfección. Pero bueno, por suerte tengo a mi lado a una persona maravillosa, que me conoce como la palma de su mano, que me apoya en todo, que me calma cuando me agobio y que hace que todo sea mucho más llevadero, que me acompaña en este proceso y que hace que todo sea más fácil. Y también, por supuesto, tengo el apoyo incondicional de mi familia, de mis padres, de mis hermanos y de mis amigos, que están tan emocionados como yo con esta noticia, que me ofrecen su ayuda desinteresada y que me transmiten su energía positiva. Y en este punto quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes, mis amores, por el cariño y el apoyo que siempre me brindan, por estar ahí en cada vídeo, por dejar sus comentarios llenos de cariño, por enviarme mensajes de aliento, por celebrar mis logros y por apoyarme en mis momentos difíciles. Sus mensajes de ánimo, sus comentarios de felicitación. Sus palabras de aliento, todo eso significa muchísimo para mí, me recarga las pilas, me inspira a seguir adelante y me hace sentir que no estoy sola. Y quiero que sepan que los tengo muy presentes en cada paso de este camino, que son parte fundamental de mi vida y que valoro enormemente su compañía virtual. Y aunque no puedo invitarlos a todos a la boda, porque bueno, el espacio es limitado, y no tengo un estadio para celebrar un evento para miles de personas, quiero que sientan que son parte de este momento tan especial, que están presentes en mi corazón y que su apoyo es fundamental para mí. Y por eso es que quise compartir esta noticia con ustedes, para que sean partícipes de esta gran alegría, para que me acompañen en este proceso y para que celebren conmigo este nuevo capítulo de mi vida. Y bueno, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando qué tipo de vestido me imagino, qué estilo me gusta, qué tela elegiría, qué diseño me quedaría mejor, o qué tipo de música quiero en la boda,
qué género musical nos pondrá a todos a bailar, o qué tipo de comida vamos a servir, qué menú vamos a elegir, si habrá opciones vegetarianas o veganas, si habrá barra libre de cócteles. Y la verdad es que todavía no tengo todas las respuestas, todavía no he tomado todas las decisiones, todavía estoy en un proceso de descubrimiento, de exploración, de probar diferentes opciones, de pedir opiniones a mis amigas y de buscar inspiración en Internet. Y les prometo que a medida que vaya teniendo más detalles, a medida que vaya avanzando en los preparativos, se los compartiré a través de mis redes sociales, en mis stories de Instagram, en mis publicaciones de Facebook y por supuesto, aquí en el canal, en nuevos vídeos donde les mostraré cada detalle de este proceso. Y bueno, quizás hasta les grabe algún vídeo mostrando el proceso de elección del vestido, con todos los nervios y la emoción que eso conlleva, o de la decoración, con los diferentes estilos y tendencias, o de la degustación del menú, con las diferentes opciones culinarias. ¿Qué sé yo? Todo es posible, las ideas me desbordan y quiero compartirlo todo con ustedes. Lo que sí puedo adelantarles es que quiero que mi vestido sea algo especial, algo que me represente, algo que refleje mi personalidad, mi estilo, mi esencia, algo que me haga sentir cómoda y hermosa, que me permita moverme con libertad y bailar toda la noche. Y también quiero que la música sea una mezcla de canciones que nos gustan a nosotros, canciones que nos recuerden momentos especiales, canciones que nos pongan a todos a bailar, que nos hagan cantar a coro y que creen una atmósfera de alegría y celebración. Y en cuanto a la comida, pues bueno, ya veremos qué delicias gastronómicas nos ofrece el catering, qué platos elegir, qué sabores queremos que recuerden nuestros invitados. Lo importante es que todo esté hecho con amor, con cariño, con dedicación, que cada detalle esté cuidado al máximo y que todos los invitados se sientan a gusto, que disfruten de la comida, de la música y de la compañía de las personas que quieren. Y bueno, como les decía al principio, este tema ha estado rondando mucho por mi cabeza últimamente, como una idea fija que no se va, como una melodía que no deja de sonar. Y no sé si es la edad, o la influencia de mis amigas que ya se han casado, o simplemente la madurez que me ha llegado con los años, la experiencia de vida que me ha hecho ver el amor desde otra perspectiva. Pero lo cierto es que la idea del matrimonio ya no me asusta como antes, ya no la veo como un compromiso agobiante, ni como una trampa de la que no puedo escapar. Al contrario, me parece una oportunidad maravillosa para celebrar el amor, para formalizar un compromiso, para iniciar un nuevo capítulo de mi vida junto a la persona que amo, para construir un futuro juntos, para compartir sueños, para crecer como pareja y para envejecer con la persona que he elegido para compartir mi vida. Y estoy segura de que con el hombre maravilloso que tengo a mi lado, seremos muy felices, que nos apoyaremos mutuamente, que superaremos cualquier obstáculo y que construiremos un futuro increíble juntos, una vida llena de amor, de alegría, de aventuras y de sueños cumplidos. Y bueno, creo que he hablado muchísimo, creo que ya les he contado todo lo que tenía que contarles por hoy, creo que ya me he desahogado y que he compartido con ustedes todos mis pensamientos, mis emociones y mis planes. Espero que les haya gustado esta confesión, que hayan disfrutado de este momento de sinceridad, de esta charla íntima, que se hayan sentido parte de esta noticia tan importante y que estén tan emocionados como yo con esta nueva etapa de mi vida. Y ahora, vamos a la parte final del vídeo, la parte en la que me toca resumir todo lo que hemos hablado, recapitular los puntos más importantes y darles las gracias, una vez más, por estar ahí, al otro lado de la pantalla. En resumen, mis amores, hoy les he contado que sí, que estoy considerando seriamente la idea de casarme, que no es algo que haya descartado por completo, sino que es una opción que he empezado a ver con buenos ojos. Que es algo que me hace mucha ilusión, que me emociona, que me da mariposas en el estómago y que he estado conversando con mi pareja, que hemos estado planeando, soñando y construyendo este futuro juntos. Que todavía no hay nada concreto, que no hay fecha, ni lugar, ni lista de invitados, pero que estamos en un proceso de planificación, de toma de decisiones, de exploración de diferentes opciones. Que quiero que la boda sea una celebración especial, que refleje nuestra esencia, que sea auténtica, que sea divertida y que nos haga felices a nosotros y a las personas que nos acompañen. Y que estoy muy agradecida por el cariño y el apoyo que siempre me brindan, que sus mensajes y comentarios son un regalo para mí, y que los tengo muy presentes en cada paso de este camino. Y ahora, quiero aprovechar este momento para agradecerles de corazón, por ver este vídeo, por dedicar unos minutos de su tiempo a escucharme, por acompañarme en mis aventuras y por compartir conmigo mis alegrías y mis tristezas. Su apoyo incondicional, sus comentarios llenos de cariño, sus mensajes de aliento, sus likes en las redes sociales, todo eso significa muchísimo para mí,
me hace sentir que no estoy sola y me da la energía necesaria para seguir adelante. Y quiero que sepan que cada vez que grabo un vídeo, lo hago pensando en ustedes, en tratar de compartirles un poquito de mi vida, de mis experiencias, de mis pensamientos, de mis emociones y de hacerlos sentir parte de mi mundo. Y hoy, más que nunca, me siento agradecida por tenerlos en mi vida, por formar parte de esta comunidad virtual que es más real que nunca y por compartir conmigo esta noticia tan importante. Y antes de despedirme me gustaría leer algunos de sus comentarios, me gustaría saber sus opiniones, sus felicitaciones, sus preguntas, todo lo que quieran compartir conmigo, cualquier duda que tengan o cualquier consejo que me quieran dar. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan sobre este tema tan importante, me encanta interactuar con ustedes y conocer sus historias. Y no se preocupen si no alcanzo a responderles a todos, porque créanme que los leo a todos y que sus palabras me llenan de alegría, me reconfortan y me hacen sentir que todo el esfuerzo vale la pena. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que se hayan reído, que se hayan emocionado y que estén tan emocionados como yo con esta noticia. Los invito a que me sigan acompañando en este camino, a que estén atentos a mis redes sociales, a mis publicaciones, a mis stories y a que se suscriban a nuestro canal, que le den clic a esa campanita y que me den su like para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades, para que sigan siendo parte de esta aventura que vivimos juntos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos, de dejar sus comentarios y de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Y bueno, ahora sí, me despido con un abrazo virtual enorme, de esos que te hacen sentir cerca aunque estemos a miles de kilómetros, y muchísimas gracias por estar ahí, por ser parte de mi vida y por hacerme tan feliz. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.